No es poca cosa que uno de los miembros más elocuentes y consecuentes del gabinete que preside Luis Arce Catacora haya decidido dar un paso al costado. Naturalmente lo hace a la izquierda, porque es un hombre consecuente con su pensamiento, ideológicamente responsable, muy profesional, muy capacitado y, como les digo, lo suficientemente sabio para rectificar. El hecho que Jorge Richter haya dejado ser el portavoz, el vocero presidencial, es una señal inequívoca de que el presidente solo se necesita a sí mismo. No necesita a los demás, se necesita a sí mismo. Porque ¿qué hace un portavoz presidencial? Traslada a la opinión pública el pensamiento, la sensación, el pulso, el termómetro del gobierno. Y Jorge Richter ha dicho: yo hay cosas por las que no voy a pasar. Lo conozco. Es un profesional de la comunicación muy serio y solvente. En varias ocasiones he tenido la oportunidad y el privilegio, lo voy a decir absolutamente con letras mayúsculas, de entrevistarlo. Él, durante años, mantenía un programa de opinión, creo que era en la red PAT, e interpretaba la realidad desde la consecuencia política e ideológica. Pero llegó el momento en que este hombre, este profesional, dijo: hasta aquí puedo leer. Hasta aquí, ya no puedo continuar con esto. Porque una cosa es interpretar y leer la realidad, lo cual hacía y hace, y seguramente hará adecuadamente Jorge Richter, y otra cosa es leer un relato como los que algunos papás solíamos hacer cuando nuestros hijos eran niñitos o niñitas. Un cuento antes de dormir. La Bella Durmiente, no, este es bastante largo, pero digamos Caperucita, Los Tres Cerditos. Un cuento antes de dormir. Hasta que el niño, lógicamente, empezaba, o la niña, a cerrar los ojitos y a quedarse dormido o dormida, ¿verdad? Pero esos relatos eran antes de dormir. Relatos, invenciones, elucubraciones, producto de la imaginación. En política el relato es lo mismo, ¿verdad? Porque es una construcción argumentativa que permite sostener algo que simplemente se aguanta con dos alfileres, que es la situación económica en el país. Y por supuesto, el relato tiene relatores, tiene voces que son absolutamente legítimas, que se encargan de que el relato vaya adquiriendo consistencia, hasta adormecer a la opinión pública. Con o ante la situación en la que nos encontramos, me parece muy lógico, consecuente y natural que alguien del talante profesional de Jorge Richter haya dicho: yo esto ya no lo puedo seguir leyendo porque no tiene un sustento. No es posible. Interpreto a Jorge Richter, me gustaría tenerlo entrevistado esta tarde, no sé si esta semana estaré en condiciones de hacerlo. Probablemente se tome unas muy saludables, necesarias y recomendables vacaciones después de 3 años de haber formado parte del relato, ¿verdad? El tema del anticapitalismo, el tema de luchar contra el sistema, de luchar contra el imperio, contra las castas, contra el enemigo, siempre un enemigo, nadie con quien construir, el tema de siempre situar al otro en las antípodas y no necesariamente a la hora de construir el país al lado,
es el que nos está haciendo un daño terrible como país. Nos lo ha hecho durante 199 años y todo parece indicar que cuando cumplamos 200 años de vida independiente seguiremos en las mismas. Alguien me dijo hoy en la calle, una persona muy simpática, que repetimos los mismos errores constantemente, que nos equivocamos permanentemente, que somos incapaces de construir y que lógicamente lo más fácil es destruir. El otro día, por ejemplo, mientras asistíamos algunos al triunfo del Real Madrid en la Liga de Campeones, en la Champions, en la final en Wembley frente al Borussia Dortmund, abro paréntesis, dije yo en este programa que es tan difícil que el gobierno resuelva la situación económica del país como que el Dortmund haya tenido alguna oportunidad, que las tuvo, pero al final no ganó. Ganó el de siempre, de vencer al Madrid, es tan complicado como ello, cierro paréntesis. Mientras sucedía este partido, mientras ese partido se desarrollaba, llegaba la noticia a través de las redes sociales y de algunas agencias de noticias serias, como la agencia de noticias Fides o Herbol, etcétera, incluso Compañera, que señalaban que el Organismo Internacional de Líneas Aéreas, IATA, señaló de hecho, que ya no se podían comprar pasajes en moneda boliviana, pasajes internacionales, y que necesariamente se tenían que hacer en moneda extranjera, matizando el dólar. El escándalo era mayúsculo. Mientras llegaba el primer gol del Madrid, la noticia ya tenía por lo menos unas 10.000 réplicas, y no exagero, comentarios, etcétera. Más o menos sobre las 5 de la tarde, minutos antes, salió el gobierno a desmentir la noticia de IATA. Y luego, al día siguiente, el mismo día, pero ya en la tarde-noche, estamos hablando de las 7, 8 de la tarde-noche, IATA y el propio gobierno señalaron que la entidad bancaria, de la cual da el nombre, el Banco Nacional de Bolivia, había divulgado esa información. ¿Dónde es serio el asunto? Son las 5 de la tarde con 21 minutos. ¿Dónde es serio el asunto? Justamente en eso, en la falta de claridad a la hora de emitir un comunicado de tamaña importancia, porque el revuelo fue mayúsculo, ya no solamente entre la gente, sino también, por ejemplo, las agencias de viajes. Boliviana de Aviación tuvo que salir a la media hora, 45 minutos, a replicar el mensaje de IATA. Y el mensaje de IATA no era apócrifo, era un mensaje absolutamente legítimo. ¿Qué es lo que ha sucedido? En este mar de desinteligencias, en esta galaxia de desinteligencias en la que nos encontramos, necesitamos claridad a la hora de informar. Claridad. El ministro de Obras Públicas a día de hoy no ha dicho nada. La ATT sí se ha pronunciado, evidentemente lo ha hecho a través de un comunicado, lo cual se agradece. Pero ya la señal es mala. La señal es mala, porque te indica que algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando bien. Y hoy renuncia el portavoz del presidente. Y seguramente en las próximas horas va a nombrar a otro que sí va a leer el relato. Jorge Richter ha sido consecuente con su pensamiento. Lo conozco. Es un hombre de bien, es un hombre culto, es un hombre que sabe leer la realidad. Y Jorge Richter ha dicho, hasta aquí no más. A contarle el cuento de la lecherita a otro. A contarle el cuento de Pedro y el lobo a otro. No, esto es real, la economía es real, el problema es real. Es un problema que tenemos y que hay que reconocer para poder superarlo, para poder solventarlo, para poder resolverlo. Pero si seguimos pensando y modificando el relato, al final nos lo acabaremos creyendo. Acabaremos pensando que en el cuento de Caperucita Roja, Caperucita es malvada y el lobo es bueno. Que nadie se comió a la abuelita. Nadie. Que la secuestraron. No se puede seguir construyendo relatos.
hay que contar la verdad. Bueno, la verdad es algo tan subjetivo de cada quien, hay que contar lo que es. Agarrar la realidad, traducirla y comunicarla y reproducirla. No pasa nada por reconocer que tenemos problemas, no pasa nada, pero si seguimos construyendo, al final. Hoy alguien se preguntaba en un artículo, creo que es Martín Moreira, es uno de nuestros panelistas habituales, uno de nuestros tertulianos favoritos, por su vehemencia, por su conocimiento, por su consecuencia. En un artículo se preguntaba, ¿qué crisis? Martín, ¿qué crisis? O también IATA tiene un interés imperialista en las aguas raras, en las tierras raras. Yo de verdad, hay cositas que respeto, por supuesto las voy a respetar, por honestidad intelectual, pero que difícilmente las puedo compartir. Ingeniero, unos segundos y enseguida tertuliamos.